Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Orlando Ñañez Minda, estudiante de la licenciatura en inglés en la Universidad SECAR. Y en esta tarde les vamos a hablar del desarrollo cognitivo. Para ello vamos a hablar en primera instancia, de Jean Piaget. Jean Piaget fue francés, vivió entre los años de 1896 y murió en el año de 1980. Eh, en su época él se intrigó por la razón por la cual los niños daban razones incorrectas a sus respuestas lógicas. Y él creía que eso todo tenía una explicación. Por lo cual él empezó a estudiar en los niños. El trabajo principal que él hizo fue a través de el estudio de cómo los niños aprendían y cómo se comportaban. Por eso él decía que el sujeto se desarrolla intelectualmente cuando construye y reelabora la información que percibe del medio, concibiendo que la información no es simplemente repetición o asociación. Las teorías de Jean Piaget se basaban en tres componentes principales de los cuales vamos a estudiar. Eh, Él pretendía decir que los factores que posibilitan y explican la adquisición del conocimiento son la maduración, la interrelación con el mundo físico e interacción social y el equilibrio. Básicamente, lo que él nos está diciendo aquí en esta parte es bien sencilla, que que todo ser humano tenía una serie de etapas las cuales debía pasar y que siempre que había esa posibilidad de aprender, pues él lo hacía de diferentes maneras. Entonces, vemos un sistema en el cual nos dice que la maduración se refiere a la herencia genética de los aspectos biológicos que condicionan el conocimiento y desarrollo. Él lo que decía era que los niños venían ya programados genéticamente con algunas acciones y que eso se miraba en algunas etapas de su vida. La interacción con el mundo físico y social, él considera que el sujeto tiene una base biológica y se relaciona con el mundo físico y social, o sea que toda esa herencia que traía a la interactuar con lo que lo rodeaba, pues obviamente hacía que sus formas de pensar y de actuar crecieran. Y ese equilibrio era la relación del sujeto con el medio que le generaba desequilibrios y la capacidad de responder y solucionar los problemas lo llevan a un equilibrio nuevamente. Eso lo podemos ver aquí en este pequeño diagrama, en el cual una situación que, digamos así, que ya viene en equilibrio, por decirlo de alguna manera, que comienza aquí, algo ya preconcebido, se enfrenta a una nueva situación y crea un desequilibrio y esta persona lo que hace es acomodarse a estas nuevas situaciones y después de esto lo que hace es asimilar. O sea, se produce siempre este proceso entre lo que uno conoce, las nuevas situaciones que crean ese desequilibrio y la forma en cómo uno vuelve a relacionarse. Entonces, pues fue una teoría bastante interesante en ese sentido. Ahora, para Piaget habían unos periodos del desarrollo. Era una continuación de estados evolutivos diferentes que se identificaban por el uso y la organización de esquemas determinados, por la cual él decía que habían tres periodos, y puede decirse que algunos lo consideran cuatro, porque dentro de un periodo hay dos subperiodos. Y estos periodos eran lo que se explicaban a través de las etapas en las cuales el niño crecía. Él decía que había un periodo sensorio-motor, que era desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Después había un periodo de operaciones concretas con dos subperiodos que iba más o menos desde los 2 años hasta los 6 o 7 años y el periodo de las operaciones formales que comenzaban en la adolescencia, alrededor de los 11 o los 12 años, básicamente. Entonces, básicamente, pues él dividió prácticamente que la evolución en muchos aspectos del desarrollo de los niños en esta parte. Cabe notar que, a diferencia de otros autores que tratan acerca del desarrollo cognitivo, el trabajo de Piaget se centró básicamente en los infantes. Y parte de su biografía nos dice que él empezó a trabajar estas teorías y estos principios con sus propios hijos cuando él se casó y tuvo su familia, básicamente. Bueno, empecemos a hablar un poquito por el periodo sensoriomotor. Y como pueden ver aquí en la gráfica, él define 6 estadios, en los cuales el primer estadio va de 0 a 1 mes y así sucesivamente. Básicamente, él lo dividió de esta manera. ¿Por qué? Porque dice que estos estadios reflejan la conducta inicial
que primero tiene una intención y luego tiene un simbolismo. Y eso se ve a través de estos periodos de tiempo. Por ejemplo, él dice que en el estadio número uno, el ejercicio es en el cual se da el ejercicio de los reflejos. Y el bebé recién nacido presenta una actividad llamada reflejos, que son una conducta física que no depende de la experiencia. Y que básicamente él está diciendo que a través de ese primer estadio, pues los niños actúan por reflejos. Ya en la segunda estadio, en la cual va de 1 a 4 meses aproximadamente, es cuando, cuando Piaget sostiene que el niño empieza a hacer una adaptación adquiridas y relacionadas con el mundo que lo rodea. Él considera reacciones circulares primarias en este estadio, que consisten en las acciones repetidas sobre el propio cuerpo, desde los procesos de asimilación y acomodación. Ya en el estadio 3 lo que pasa es que en esta fase, que va de los 4 a los 8 meses aproximadamente, pues se involucran objetos externos del cuerpo del bebé. Es decir, que hay un interés por efectos que producen sus acciones, como por ejemplo empujar, golpear, agitar y así sucesivamente. En el estadio 4, que va de los 8 a los 12 meses, el bebé presenta conductas claramente intencionales. Esta intencionalidad se debe a que el bebé coordina dos esquemas diferentes. Uno de ellos se subordina a otro, que viene a ser el esquema que constituye un fin último u objeto de conducta. El estadio número 5 lo que nos está diciendo es que va de los 12 a los 18 meses y en ese estadio, pues mediante la experimentación, se da una reacción circular terciaria y las actividades comienzan sin planearse y se repiten, siendo que la acción da lugar a una verdadera experimentación. Esta repetición no es solo por el placer que provoca el resultado, sino porque el niño varía, gradúa y cambia poco a poco sus modos de acción, conservando las consecuencias que provoca. En el último estadio, que va de los 6 a los 18, perdón, de los 18 a los 24 meses, eh, pasa aproximadamente que los niños constituyen un punto de paso del periodo sensomotor a las operaciones concretas. El inicio de la capacidad simbólica o representación que constituye un hito importantísimo en el desarrollo de la inteligencia que supone un cambio cualitativo en el mismo, básicamente. Entonces, básicamente, como pueden darse cuenta, él centró mucho su estudio en esta parte. Ahora, ya hablando del segundo periodo, en este periodo él le llama subperiodo preoperativo, que va de los 2 hasta los 6 o 7 años. Él considera que el niño no es capaz de realizar operaciones mentales basadas en relaciones lógicas. Simplemente que el pensamiento del niño es preoperativo y se caracteriza por ser de tipo paralógico, o sea, no tiene una lógica concreta en este momento, sino que es más intuitivo, es más figurativo y se caracteriza ¿por qué? Porque es egocentrismos y por la concentración en este estadio, básicamente. Entonces, el niño se centra en sí mismo, o sea, es egocéntrico, en una interpretación del mundo desde sí mismo sin tener en cuenta otros puntos de vista. O sea, no tiene, digámoslo así, que ve solo por sus ojos. Y el niño tiende a centrar la atención en un solo aspecto de la realidad de los objetos o fenómenos, obviando otros rasgos o características importantes que son ignoradas. Esto lo llamaríamos la parte de la centración, básicamente. Entonces, en este periodo, por decirlo así, es un periodo en el cual todavía no existe una lógica fija. Y esto es lo que nos explica Piaget. Ya después viene el subperiodo de las operaciones concretas. Y en este periodo de las operaciones concretas, Piaget nos dice que va desde los 6 a los 7 años y en adelante. Y el pensamiento del niño es bastante concreto a la realidad y necesita ser más abstracto o formal. Ya tiene respuestas ante las tareas de conservación, básicamente. El niño de esta edad solo piensa sobre los aspectos de un problema tal y se le presentan, planteándose cuestiones relativas a los datos concretos, presentes o reales sin poder establecer posibilidades, básicamente. Entonces es muy importante, ya aquí el niño empieza, digámoslo de alguna manera, a formar sus propios criterios, a formar su forma de pensar, por decirlo de alguna manera. Y el periodo de las operaciones formales, entonces ya este periodo supone la culminación del desarrollo intelectual para Piaget. El carácter
hipotético deductivo del pensamiento formal y el carácter proporcional del pensamiento formal. En este sentido, lo que quiere decir es que Piaget piensa que así como las teorías científicas se formulan en términos de hipótesis o suposiciones sobre la realidad, se pretende explicar las operaciones propias del pensamiento formal se adquieren de esta misma manera. O sea que prácticamente él nos está diciendo que los individuos, digamos que seguimos ese mismo esquema de la investigación y a través de nuestras propias experiencias creamos nuestros propios conceptos. Y ese carácter de proporcional de pensamiento formal no es otra cosa para Piaget que el uso de la lógica, lo cual se expresa a través del juicio entre dos términos, llamado, para él es llamado sujeto y predicado, y con ella se afirma o se niega algo, se incluye o se excluye, o sea que ya se forma un concepto, digamos así, y ya pues se va dando unos juicios de valores en ese sentido. Eh, Otra persona importante en esta parte del desarrollo de las teorías es Vygotsky. Y él tiene una teoría que se llama teoría sociogenética, histórica y cultural de los procesos de desarrollo. Digámoslo así que Piaget se centró en el individuo y en su parte genética. Él decía que genéticamente la persona venía, digámoslo así, como ya preprogramadas, por decirlo de alguna manera, con un chip adentro, con algunas cosas y que esto se iba complementando, o sea que ese chip se iba mejorando y se iba alimentando a través de la experiencia. Aquí Vygotsky nos dice que, según su teoría, se fundamenta en el aprendizaje en la parte sociocultural, que cada individuo y en ese sentido el desarrollo depende del medio en el cual él se desarrolla, o sea, él ya le da importancia a la cultura, él ya le da importancia, por ejemplo, al lugar, él expresa que hay diferencias entre, por ejemplo, alguien que se crea en Colombia y de pronto alguien que se crea en Europa, alguien que crece en Europa y nace y digamos así que crea sus conceptos desde ese punto de vista. El conocimiento, él piensa que ya la sociedad es muy importante y entonces por eso para él el conocimiento no se construye de forma individual, sino con la ayuda de otros mediante la interacción, en especial de compañeros adultos con mayor conocimiento, pues ofrecen los principales medios de desarrollo intelectual. O sea, ya nos está demostrando a través de esta teoría que pues uno se permea o uno aprende de los mayores y esto es lo que pasa en muchas de nuestras sociedades. Y él piensa que la unidad psicológica más importante y relevante para el desarrollo cognitivo del niño es el lenguaje. O sea que prácticamente la forma de comunicación, ya sea oral, escrito, la forma de hablar, es, es una parte importantísima para el desarrollo cognitivo del niño. Finalmente vamos a hablar de las diferencias entre las teorías de Piaget y Vygotsky. Tenemos que decir muy rápidamente que en general las teorías de Piaget se basaban en la parte individual del niño y él se basó mucho en esas teorías que trabajan con niños. Mientras que Vygotsky, él tenía como parte fundamental de su teoría la sociedad. Él lo que dijo fue que el núcleo central del aprendizaje era la sociedad y que la cultura en la cual crecía el niño influye demasiado dentro del aprendizaje. Y ya, mientras que Piaget, pues él hablaba más bien de unos factores de herencia en los cuales pues el niño se movía y existía. Y el desarrollo lo daba por etapas evolutivas. Mientras que Vygotsky, vuelvo y repito, habla de aspectos fundamentales como el lenguaje, como la sociedad, como los compañeros adultos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima emisión. Que tengan buenas tardes.